Hola, ¿qué tal? En este video tutorial estaremos hablando acerca de los principales gráficos de control por atributos que se utilizan, así como algunos términos generales, algunas definiciones, y adicionalmente estaremos realizando algunos ejemplos prácticos para su mejor entendimiento. Estaremos utilizando el software Minitab para ver el método correcto para poder hacer estos o determinar estos gráficos de control por atributos. Comenzamos. Antes que nada, pues tenemos que entender un poco, pues, qué son los gráficos de control por atributos. Normalmente los gráficos de control por atributos se utilizan para representar la muestra o la evolución de las características no medibles ni cuantificables. Tan solo se puede representar si se verifica o no dicha característica. Se trata de características que no pueden medirse, como se mencionaba anteriormente, pero pues sin embargo pues, se tienen que controlar. Por ejemplo, un aspecto de la pieza, presencia de golpes, algunas marcas, abolladuras, si un artículo está etiquetado o no, aparición o no de fugas, si existen ruidos, por ejemplo, en el caso de que se manufacture, por ejemplo, algún motor, si existen ruidos. En otro ejemplo claro, se puede determinar, por ejemplo, qué tantos lápices salen defectuosos de una caja en la cual se manufacturan o se fabrican 100 lápices. De estos 100 lápices, ¿cuántos lápices salen defectuosos? Ese es un ejemplo claro y práctico de cómo interpretar un gráfico de control por atributos. Un gráfico de control por atributos normalmente se puede o se mide en defectuosos y en defectos. ¿Qué, ¿Qué es un defectuoso? Pues un defectuoso es una unidad en una muestra que tiene uno o más no conformidades respecto a algún criterio especificado, por lo que un defecto es cada no conformidad respecto al criterio de aceptación especificado. Por la parte de defectuosos tenemos el gráfico NP y el gráfico P, y por la parte de defectos tenemos el gráfico C y el gráfico U, que estaremos haciendo mención durante algunas partes de este video tutorial, especificando qué significa cada uno de ellos. Iniciamos con la parte de defectuosos. En la parte de defectuosos, como mencionábamos anteriormente, tenemos el gráfico NP, el gráfico P, en el cual el gráfico NP se puede interpretar o se puede definir que es aquel que controla el número de unidades defectuosas, y el gráfico P controla el porcentaje de unidades defectuosas. Aquí tenemos un ejemplo práctico de un gráfico NP, pero antes de continuar me gustaría mencionar que un gráfico NP requiere de tamaño de muestra constante, y pues adicionalmente se grafica directamente el número de defectos de una muestra. Entonces, continuando con el ejemplo, se menciona que se desea construir un gráfico de control NP para controlar un proceso que fabrica un chip que se insertará en una tarjeta de teléfono. Se tiene 25 muestras, cada una formada por 50 chips. El número de chips defectuosos en cada una de las muestras se muestra en la siguiente tabla. Y como se puede mostrar en la tabla, tenemos tres columnas, en el cual la primera columna es la parte de los subgrupos, la segunda columna es el número de artículos y la tercera columna es de los artículos defectuosos. De manera general, se puede interpretar posicionándonos en la columna número 2, que de 50 artículos que se tomaron las muestras, 3 fueron defectuosos. En el subgrupo número 2 dice que de 50 artículos, 5 fueron defectuosos, y así sucesivamente. Posteriormente pasamos estos datos a Minitab. Ya estando en Minitab,
Para hacer el método correcto para poder generar un gráfico de control por atributos NP, nos posicionamos en la parte de Stats. Buscamos gráficos de control o Control Charts. Buscamos la parte de gráficos por atributos y seleccionamos el gráfico NP. Nos aparecerá un cuadro de diálogo en donde tendremos que seleccionar las variables y el tamaño del subgrupo. En la parte de variables estaríamos seleccionando los números defectuosos y posteriormente en el tamaño de subgrupos la columna C2, que es el número de artículos. Seleccionamos. Ya teniendo seleccionado, nos ubicamos en la opción o en el botón de opciones de gráficos NP. Le damos un clic y buscamos la pestaña Test o Prueba. Y nos cercioramos que estén seleccionados los 4 puntos de las pruebas para causas especiales que nos está arrojando por default el Minitab, de las cuales el número 1 nos dice que esté un punto mayor a 3 desviaciones estándar de la línea central. El número 2 nos indica que 9 puntos estén por debajo o igual a la línea central. El tercero nos dice que haya 6 puntos en incremento o en decremento y que en la última nos dice que 14 puntos estén alternándose arriba abajo. Es importante mencionar esto porque se estarán viendo además del gráfico NP, se estarán analizando en los demás gráficos que estaremos por ver. Entonces damos OK y posteriormente damos OK. El cual, ya una vez teniendo la gráfica, el Minitab nos arroja que hay un punto fuera o una muestra fuera del límite de control, del límite superior de control. En este caso es la muestra número 5 y el cual nos dice que no pasó la prueba 1, que se encuentra arriba de las 3 desviaciones estándar. Pues se puede concluir que la muestra número 5, como comentábamos, está fuera de control, por lo que podemos concluir que el proceso de inserción de chips en tarjetas de telefonía pues no es estable. Y este es un ejemplo claro de un gráfico NP. Y ahora iniciamos con el gráfico P. Antes de iniciar, pues el gráfico P puede usarse con tamaños de muestra constantes o variables. Se grafica ya sea por fracción defectuosa o porcentaje defectuoso. En este caso tenemos un ejemplo en el cual nos dice que el supervisor de un centro de llamadas desea evaluar el proceso de contestar las llamadas telefónicas de los clientes. El supervisor registra el número total de llamadas entrantes y el número de llamadas no contestadas durante 21 días. El supervisor crea una gráfica P para monitorear la proporción de llamadas no contestadas. Entonces tenemos una tabla en la cual nos indica en la columna 1 el total de llamadas y en la columna 2 tenemos las llamadas que no se respondieron de ese total de llamadas registradas. Posteriormente, estos datos los pasamos al Minitab. Ya que lo tengamos en el Minitab, tomamos el mismo camino que en el gráfico NP, buscamos la opción de Stat, posteriormente Control Charts, con gráficos por atributos y buscamos el gráfico P. Nos va a aparecer nuevamente un cuadro de diálogos, el cual nos pide igualmente como el gráfico NP unas variables y un tamaño de subgrupo. En las variables seleccionamos las llamadas no respondidas y en la parte de tamaño de subgrupos seleccionamos total de llamadas. Ya una vez seleccionado, nos vamos a la parte de opciones de gráfico P y de igual forma nos cercioramos que todas las pruebas estén seleccionadas, las pruebas para las causas especiales. Damos en opción OK y posteriormente OK. Y el gráfico se puede mostrar
a simple vista que no se encuentra ningún punto fuera de control y podemos concluir que la gráfica muestra que en promedio el 9.57% de las llamadas no son contestadas. Por ende, esta gráfica P no ofrece evidencia de falta de control. Por lo tanto, el proceso se encuentra bajo control. Es decir, no se encuentra ningún problema dentro del proceso de llamadas, del total de llamadas registradas contra el proceso de llamadas no contestadas. Ahora iniciaremos con la parte de gráficos que analizan los defectos y como primera instancia tenemos el gráfico C, que el gráfico C se podría interpretar que es el gráfico que controla el número de defectos que aparecen en cada muestra tomada, y el gráfico U es un gráfico que controla el porcentaje de defectos que aparecen en una muestra. Ahora, antes de iniciar con los ejercicios prácticos, en este caso iniciaremos con el gráfico C, es importante mencionar que el gráfico C pues, es un formato más simple para observar los defectos. Adicional, se requiere un tamaño de muestra constante de uno o varias centenas. Adicionalmente, grafica el número de defectos en cada lote para cada muestra, y pues la medida de tendencia central es el número de promedio de defectos por lote. Pasándonos al ejercicio, el gráfico C nos dice que un ingeniero especializado en calidad que trabaja para un fabricante de papel tapiz desea evaluar la estabilidad del proceso de impresión. Cada hora, el ingeniero toma una muestra de 10 pies de papel tapiz y cuenta el número de efectos de impresión, que incluyen manchas de impresión, distorsiones del patrón y tinta faltante. Entonces nos muestra en la tabla, en la parte de abajo, el ID de muestra y los defectos encontrados. Una vez teniendo los datos, nos vamos a la parte de Minitab, copiamos los datos y nos vamos a la parte de Stat, buscamos Control Chart, gráficos por atributos y buscamos el gráfico C. Seleccionamos el gráfico C y nos va a solicitar las variables. Entonces, por la parte de variables estaríamos seleccionando la columna C2 o la columna de defectos. La seleccionamos y buscamos otra vez la parte de las opciones del gráfico que vamos a analizar. Damos un clic y buscamos las pruebas o los tests. Nos cercioramos de igual forma que estén seleccionados los 4 puntos y posteriormente damos OK y posteriormente OK. Entonces aquí se puede mostrar en la gráfica que tenemos 2 puntos fuera de control. El Minitab nos arroja que es la muestra 12 y 13. ¿Qué patrón está fuera? Pues es, o qué prueba está fuera, dice que es un punto más de 3 desviaciones estándar de la línea central. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esta gráfica? Que hay un promedio de defectos por muestra de 36.68. ¿Qué quiere decir? Que de todo el tamaño de muestras que toma el ingeniero de calidad, pues hay un promedio de 36.68 defectos, ya sean por manchas, distorsiones. Entonces, pues obviamente como comentábamos, la muestra 12 y 13 pues no pasan la prueba, están fuera de los límites de control, y pues se puede dar la opción o se puede interpretar también pues que el ingeniero debe identificar y corregir pues cualquier factor que contribuya a toda esta variación que se está encontrando en este ejercicio por causas especiales. Y por último tenemos un ejercicio del gráfico U, que este se usa para observar defectos. También se puede utilizar un tamaño de muestra constante o variable.
Y pues la medida de tendencia central es el número de promedio de efectos por unidad. Pasándonos al ejercicio, nos menciona que un gerente de una empresa de transcripciones desea evaluar la calidad del servicio de la transcripción. El gerente selecciona de forma aleatoria 25 conjuntos de páginas de órdenes consecutivas y cuenta el número de errores tipográficos, en este caso los defectos. Cada conjunto tiene un número diferente de páginas. Como se puede mostrar en la tabla, ejemplifica que en la muestra número 1, que de 30 páginas tuvieron 3 errores, de 24 páginas tuvieron 4 errores, y así sucesivamente. Entonces, tomando estos datos y pasándolos directamente a Minitab, nos vamos a la misma ruta que hemos estado utilizando en los ejemplos anteriores, que es la parte de stats, gráficos de control, y nos vamos a buscar gráficos para atributos y buscamos o seleccionamos el gráfico U. En el gráfico U nos está solicitando nuevamente la parte de variables y de tamaño de subgrupo. En la parte de variables estaremos seleccionando la parte de errores o la columna C2. En la parte de subgrupos estaremos seleccionando el número de páginas. Sin olvidar, de nueva cuenta, seleccionar la parte de gráficos U o las opciones de gráfico U y buscamos o seleccionamos en la parte de prueba los cuatro tests o el desempeño de las pruebas de las causas especiales. Cercioramos que estén seleccionadas, posteriormente damos OK y posteriormente OK. Aquí nos puede mostrar, como se muestra en la gráfica, podemos ver que hay 2 puntos fuera de control. En este caso el Minitab nos indica que es el punto 6 y el punto 18, o la muestra 6 y la muestra 18. ¿Cuál fue la prueba que resultó? Dice que en la prueba 1 hay un punto fuera, o en este caso los puntos están fuera. Hay más de 3 desviaciones estándar de la línea central. Cabe mencionar que este comportamiento, este patrón se puede conocer o se conoce como un salto que sobrepasa los 3 desviaciones estándar de la línea central, como lo indica Minitab. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué interpretación podemos dar más concreta de esta gráfica? Pues que el número promedio de efectos por conjunto de páginas es de 0.2380 o el 23.8%, y en este caso, como hicimos mención en la filmina anterior, el punto o el ejemplo, la muestra 6 y la muestra 18, pues no pasan la prueba. Por lo tanto, pues concluimos que el proceso está fuera de control y pues se puede adicionalmente dar otra conclusión hacia el gerente, pues obviamente que debe identificar y corregir pues cualquier factor que esté contribuyendo a la variación por todas las causas especiales. Y bueno, hasta aquí llega este video tutorial acerca de los gráficos de control por atributos. Espero y haya quedado claro el método correcto para poder llegar a ejecutar las gráficas de control por atributos en Minitab, y que haya quedado claro las conclusiones o interpretaciones que se pueden generar a partir del resultado que nos da Minitab. Muchas gracias.